No sermonees a mis hijos, ten los tuyos propios. Aquella frase me atravesó como un cuchillo. No era un comentario lanzado al aire, era mi esposa, la mujer a la que había entregado mi vida, mirándome con una frialdad que nunca había visto en sus ojos. Me obligué a sonreír, como quien intenta disimular el golpe. De acuerdo, respondí con calma. Me llamo Marcos, tengo 46 años y llevo más de 2 décadas trabajando como fontanero en Madrid. No es un trabajo elegante, pero es honesto, y gracias a él lo he conseguido todo con mis propias manos. Lo decía de corazón, a los 29 años ya había logrado lo que muchos solo podían soñar. Una pequeña casa de 3 habitaciones, totalmente pagada. No era un palacio, pero era mi orgullo. Mi hermano Sergio y yo levantamos juntos nuestro negocio desde cero, sudando en cada obra y celebrando cada cliente satisfecho. Nos iba bien, muy bien. Fue a los 31 cuando mi vida dio un giro que no esperaba. En una barbacoa del barrio conocí a Antonio, una mujer de mirada dulce y sonrisa cansada. Tenía 27 años, estaba divorciada y criaba sola a su hija de 6, Marta. Su exmarido había desaparecido como un fantasma, dejando atrás apenas algún cheque miserable que mandaba solo cuando la culpa le picaba la conciencia. Antonio sobrevivía con un trabajo a media jornada en una guardería y un coche viejo que cada mañana parecía morirse en humo negro. Yo aún recuerdo el primer instante en que vi a Marta, salió tímidamente de detrás de las piernas de su madre, con esos ojos grandes, oscuros, llenos de miedo a un mundo demasiado duro para alguien tan pequeña. Antonio la empujó suavemente. Cariño, este es Marcos, dijo con una sonrisa cálida. Marta apenas negó con la cabeza y escondió la cara en los vaqueros de su madre. Aquella timidez me tocó el alma. Pasaron unos meses y, sin darme cuenta, ya estaba metido en sus vidas. Una noche, mientras Antonio trabajaba hasta tarde, recibí una llamada inesperada de la guardería. Al principio pensé que había algún error, pero no, Marta se había caído de la bici y me habían llamado a mí. ¿Por qué? Porque Antonio ya me había puesto como contacto de emergencia. Conducía con el corazón latiendo a 1000, temblando entre el miedo y la sorpresa. Al llegar, la encontré en la enfermería, sollozando, con las mejillas empapadas de lágrimas. La rodilla estaba raspada, con gotas de sangre recorriéndole la pierna. Me arrodillé frente a ella. Hola, pequeña. Vamos a ver esa herida de guerra, dije con voz suave, mientras abría el botiquín. Me duele, balbuceó, con un hilo de voz. Lo sé, pero eres fuerte. Y las chicas fuertes se curan rápido. Le limpié la rodilla con el mayor cuidado, le puse unas tiritas de princesas brillantes, y con una sonrisa torcida, le enseñé el resultado. Listo, como nueva. ¿Qué te parece? Marta miró las vendas, después me miró a mí. Y de repente, con una voz temblorosa pero clara, murmuró. Gracias, papá. No, señor Marcos. Papá. Me quedé helado. Era una sola palabra, pero me atravesó como un rayo. Para ella no era un simple título, era un salvavidas, un anhelo, una necesidad. Sentí un nudo en la garganta y por primera vez en mi vida, no supe qué contestar. Aquella noche, cuando Antonio llegó a casa, le conté lo ocurrido. Me llamó papá, le dije todavía conmocionado. Antonio suspiró, con los ojos húmedos. Lleva semanas preguntando si ibas a ser su nuevo padre. Creo que solo esperaba el momento adecuado. Ese instante me cambió para siempre. Nunca había planeado tener hijos, pero desde ese día, Marta fue mía. Cuando cumplió 7 años, Antonio y yo nos casamos en una pequeña iglesia de Madrid. Marta insistió en ser tanto la niña de las flores como la portadora de los anillos. También es mi boda, dijo, con las manos en la cintura, como una general en miniatura. Toda la sala estalló en carcajadas, pero para mí no era ninguna broma. Tenía razón. No era una niña que yo hubiera heredado de un matrimonio anterior, era la familia que había elegido. Esos primeros años fueron un regalo. Los sábados por la mañana se convirtieron en tradición. Marta y yo íbamos a una cafetería de barrio a devorar tortitas bañadas en sirope. Ella reía a carcajadas, con la cara manchada de azúcar, y luego nos íbamos a una ferretería del barrio, soñando con proyectos imposibles. Papá, ¿podemos construir una casa en el árbol? Me preguntaba con los ojos brillando de ilusión. Y yo, que ya me sentía el hombre más afortunado del mundo, siempre respondía. Claro, pequeña, algún día. Claro, pequeña, le decía yo con una sonrisa.
Aunque acabe pareciendo un cobertizo torcido, la llamaremos casa en el árbol. Ella se reía y se agarraba fuerte a mi brazo, como si no hubiera nada más seguro en el mundo. Me llamaba papá con una naturalidad que me derretía cada vez. Cuando cumplió 8 años, abrí un fondo para su universidad. Mes a mes, con disciplina, fui apartando dinero. A los 13, ya había más de 15.000 euros esperando por ella. Lo hacía sin pensarlo demasiado, convencido de que mi deber como padre era asegurarle un futuro mejor. Mis amigos solían decirme que era un santo por criar a la hija de otro hombre. Yo nunca lo vi así. No estaba criando a la hija de alguien más, era mi hija. Pero entonces llegó la adolescencia, y con ella, la tormenta. Al principio pensé que eran los típicos cambios, contestaciones cortas, portazos, horas encerrada en su cuarto. Intenté convencerme de que era una fase pasajera. Pero todo se torció el día en que dejó de llamarme papá. Lo recuerdo como si fuera ayer. Estaba en la cocina preparando la cena cuando escuché su voz. «Austin, ¿puedes traerme esto?», dijo sin mirarme, absorta en su móvil. Me quedé helado. Era como recibir un puñetazo en el estómago. Unos días después, la escena fue aún peor. Estábamos en un centro comercial, delante de Antonio, dijo con total naturalidad. ¿Puede Austin comprarme los cuadernos más bonitos? Yo estaba allí mismo, con la cartera en la mano, como si fuera invisible. ¿Por qué me llamas Austin?, le pregunté, con la voz temblando de rabia y tristeza. Soy tu padre. Ella se encogió de hombros, puso los ojos en blanco y soltó. Da igual. Ya sabes a qué me refiero. Sentí un vacío dentro. Quise gritarle que las palabras importan, que me estaba rompiendo en 1000 pedazos. Pero me quedé callado, tragando dolor. Cuando se lo conté a Antonio, ella lo minimizó con un suspiro. Son cosas de adolescentes. No te lo tomes tan a pecho. Pero yo sabía que no era una simple fase. Poco a poco, todo lo que le daba dejaba de ser suficiente. Los zapatos tenían que ser de más de 200 euros. El iPhone que le compré, con esfuerzo, no era del color que quería. Sus amigas llevaban bolsos de marca, ¿por qué ella no? Y cada vez que yo intentaba poner límites, Antonio corría en su defensa. Solo está buscando su identidad, decía, negando con la cabeza. No seas tan duro con ella. Pero encontrarse a sí misma me estaba costando cientos de euros cada mes, ropa, médicos, brackets, gasolina, facturas. Todo salía de mi bolsillo, y a cambio, recibía silencio, desprecio, la sensación de ser poco más que una billetera con patas. El punto de quiebre llegó en su 16º cumpleaños. Había ahorrado durante meses para comprarle un Honda Civic seguro, fiable, el tipo de coche que sabía que no la dejaría tirada en la carretera. Preparé una cajita especial con las llaves, ilusionado como un niño. Cuando lo vio aparcado en la entrada, no sonrió. Ni siquiera fingió entusiasmo. ¿En serio, un Civic?, dijo con desdén. Mi amiga Andrea tiene un BMW. A su padrastro sí que le importa. Sentí que la sangre me hervía, pero respiré hondo. Marta, quería algo seguro. Este coche es perfecto, te durará años. Ella se cruzó de brazos y me clavó la mirada antes de soltar la frase que me destrozó. Mi verdadero padre lo habría entendido. Me quedé paralizado. Aquellas palabras dolieron más que cualquier golpe físico. ¿Tu verdadero padre?, repliqué, con la mandíbula apretada. ¿Te refieres al mismo que no ha dado señales de vida en más de 10 años? ¿El que ni siquiera se acuerda de felicitarte? Ella giró los ojos como si nada importara. Pero yo me quedé roto por dentro. La gota que colmó el vaso llegó poco después, en una cena en casa. Había invitado a unos amigos para hacer una barbacoa tranquila, charlar y reírnos un rato. Entre historias y bromas, mencioné con orgullo. Tengo ahorrado suficiente para que Marta pueda ir a una buena universidad pública. Cuando llegue el momento, estará lista. Y justo entonces, Marta entró en la sala, pavoneándose con el móvil pegado a la mano. Ni siquiera levantó la vista antes de soltar, con una frialdad que me heló. En realidad, me han aceptado en otra. Mamá y yo ya lo hemos decidido. Aquello me cayó como un cubo de agua helada. Yo no sabía absolutamente nada de esa supuesta aceptación universitaria. Carraspeé, intentando mantener la compostura delante de todos.
Eso suena muy bien, Marta, dije con calma medida. Pero tendremos que hablar del dinero. Lo que he guardado hasta ahora no cubre una matrícula de ese nivel. Levantó la vista del móvil como si acabara de insultarla. Y, sin pensárselo dos veces, soltó un ataque directo, justo allí, delante de mis amigos. Eres un avaro. Siempre me haces sentir culpable por lo que gasto. Quizá no tendrías que haberte casado con mamá si no estabas preparado para mantener a una hija que no es tuya. El silencio se apoderó del patio. Mis amigos dejaron de reír. Y entonces llegó la estocada que me partió en dos. Tú no eres mi padre. Eres solo un hombre que paga facturas. Las manos me temblaban, pero forcé la mirada. ¿Solo un hombre que paga facturas? Respondí con la voz dura. Pues sí, soy el que mantiene esta casa, el que paga tu ropa, tu teléfono, tu coche. Todo eso que tanto presumes, Marta, viene de mí. Ella giró los ojos con burla, como si mis palabras fueran irrelevantes. Y justo entonces, Antonio saltó en su defensa. No le des lecciones a mi hija, me espetó tajante. Si quieres criar niños, ten los tuyos. El golpe me dejó sin aire. Mis amigos miraban al suelo, incómodos, mientras Antonio abrazaba a Marta como si yo fuera el enemigo. Está nerviosa, Marcos. No hagas una montaña de esto, murmuró con voz suave, como si todo aquello fuera un simple malentendido. Ni una palabra para defenderme. Ni un reconocimiento después de 13 años de esfuerzo. Solo excusas para tapar la falta de respeto. Esa misma noche decidí que todo se había acabado. Al día siguiente, fui al banco, cerré el fondo universitario y moví cada euro a mi plan de jubilación. Después, pasé por el despacho de un abogado y presenté la demanda de divorcio. Cuando Antonio lo supo, se quedó blanca. ¿Qué? Marcos, no puedes hacer esto, dijo entre sollozos, agarrándome del brazo. Piensa en lo que hemos vivido, piensa en Marta. Nos necesitas tanto como nosotros a ti. Negué despacio, con frialdad. No, Antonio. Lo que tu hija necesita es un cajero automático. Y lo que tú quieres es un hombre dispuesto a tragarse todo sin protestar. Yo no soy eso. Su cara se transformó de súplica a desesperación. Lo siento, balbuceó. Reconozco que debería haber hecho las cosas de otra forma. Sí, la interrumpí. Pero llegas tarde. Cuando Marta me humilló delante de todos, tú callaste. Peor aún, me reprendiste a mí. Ese fue el momento en que entendí que este matrimonio estaba muerto. En ese instante Marta apareció en la sala, gritando. No puedes hacer esto. Somos una familia. La miré fijo, sin pestañear. ¿Familia? Tú misma dijiste que yo no era tu padre. Así que ve a buscar al tuyo, al que de verdad te importa tanto. Se quedó muda, con la boca abierta, pero yo no me detuve. El divorcio lo pido por ti, Marta, porque me trataste como si no valiera nada. Y por ti, Antonio, porque jamás me apoyaste. Permitiste que me faltara al respeto y me dejaste solo. Eso no es una familia, es una trampa. Di un paso atrás, con la voz firme como el hierro. Y escucha bien, Antonio, cuando intentes volver a casarte, no olvides esto. Sin respeto, un matrimonio nace muerto. Marta estalló en insultos, dio portazos, gritó lo que quiso. Pero yo ya estaba acabado con todo aquello. Había terminado de financiar el desprecio. 5 años después, mi vida era otra. Me dediqué al negocio con Sergio, lo hicimos crecer como nunca. Me compré una casa amplia en las afueras de Madrid, rodeada de calma. Sin gritos. Sin reproches. Solo trabajo, amigos, pesca los fines de semana y, por fin, paz. Hasta que una tarde cualquiera, cuando menos lo esperaba, sonó el timbre de mi puerta. Abrí la puerta y me encontré con una escena que nunca pensé volver a ver, Antonio y Marta de pie en mi porche. Marta, que antes irradiaba seguridad y arrogancia, ahora parecía otra persona, ojeras profundas, rostro cansado, una juventud devorada antes de tiempo. Sus ojos, los mismos que un día me llamaron papá, no tenían rabia esta vez, solo vergüenza y miedo. Antonio, en cambio, se aferraba con ambas manos al bolso como si fuera un salvavidas. Marcos, por favor, necesitamos ayuda, susurró ella, con la voz quebrada. Marta no habló. Me miraba en silencio,
con los labios temblando, atrapada entre las ganas de llorar y el orgullo que todavía no quería soltar. Entrecerré los ojos. ¿Qué ha pasado? Antonio bajó la cabeza. El dinero se acabó, todo. Perdimos el coche, Marta dejó la universidad y me volví a casar, pero fue un desastre. Ahora estoy otra vez sola. No tenemos dónde ir. Solté una risa seca, amarga. ¿Y qué esperas de mí? ¿Que os abra la puerta como si nada hubiera pasado? No soy un taller mecánico al que llevas un coche destrozado para que lo repare. Miré a Marta, y en mi mente apareció aquella niña que me ponía dientes de león en la mano diciendo, «Papá, este es para ti». Pero lo que tenía delante no era esa niña. Era la adolescente que años atrás me gritó que yo no era su padre, que solo era un tipo que pagaba las cosas. Respiré hondo. Tú misma me dijiste que no era tu padre. Y tenías razón. Marta abrió la boca, como si quisiera responder, pero no salió ni un sonido. Buena suerte, añadí, y cerré la puerta sin mirar atrás. Se quedaron en el porche. A través de la ventana aún oía voces ahogadas, discusiones cargadas de desesperación, pero ya no me importaba. Fui a la cocina, me serví un vaso de agua y me senté tranquilo. Por primera vez en muchos años me sentí libre. A la mañana siguiente, mi teléfono vibró. Era un mensaje de Antonio. Marcos, por favor, al menos hablemos. Marta sigue siendo tu hija, aunque dijera lo que dijera. Me quedé mirando la pantalla largo rato, el pulgar flotando sobre el teclado. Finalmente, escribí. No, Antonio. Ella dejó claro que nunca fui su padre. Y tú estuviste de acuerdo. Ahora tenéis que vivir con las consecuencias. No habían pasado 5 minutos cuando mi hermano Sergio me llamó con un tono extraño, mitad divertido, mitad serio. Marcos, eres tendencia. ¿Qué? Fruncí el ceño. Antonio está publicando en Facebook. Está contando a todo el mundo que abandonaste a tu hija en su peor momento. El corazón me dio un vuelco. Abrí la aplicación y ahí estaba, una foto antigua de Marta, con apenas 6 años, abrazándome tras un partido de fútbol escolar. Y debajo, un texto que pretendía destrozarme. Él la crió 13 años y la dejó tirada cuando más lo necesitaba. Eligió el dinero antes que el amor. Los comentarios volaban. Algunos me llamaban frío, insensible, hasta monstruo. Otros preguntaban cosas incómodas que Antonio claramente no quería responder. Porque yo tenía las pruebas, los recibos de cada excursión pagada, los brackets, las clases de baile, los móviles, la ropa de marca, las facturas del coche, e incluso el plan universitario que había empezado cuando Marta tenía 8 años. Tenía hasta capturas de pantalla de sus mensajes exigiéndome caprichos de lujo. En vez de responder públicamente, marqué el número de Antonio. Contestó casi al instante, con la voz rota. Marcos, por favor, no lo entiendes. La corté de inmediato. No, tú no entiendes. Tú y tu hija me exprimisteis durante años. Me tratasteis como basura. Me humillasteis en mi propia casa. Y ahora que estáis en la ruina, de repente vuelvo a ser papá. Silencio. Creí que había colgado, hasta que escuché un leve sollozo al otro lado de la línea. Al otro lado de la línea, entre sollozos mal contenidos, escuché una voz que me heló la sangre, Marta. Aguda, arrogante, con ese mismo tono de siempre. Dile que nos dé el dinero y ya está. Para eso sirve. El corazón me golpeó el pecho, no de pena, sino de furia contenida. Cualquier resto de compasión que pudiera quedarme se apagó de golpe. Adiós, Antonio, dije con la voz dura como el hielo. Y dile a tu hija que fue ella quien encendió este fuego. Yo solo lo estoy apagando. Colgué. Esa misma noche encendí el portátil. Saqué de mis carpetas digitales años de pruebas, recibos, facturas, transferencias, capturas de pantalla de mensajes. Todo lo que demostraba que yo había cargado con la responsabilidad de Marta como si fuera mi sangre. Me grabé en vídeo, mirando directamente a la cámara. Ni un titubeo, ni un temblor en la voz. Conté la verdad. Como durante años me hicieron sentir un extraño en mi propia casa. Como Marta me gritó que no era su padre. Como Antonio me exigió que tuviera mis propios hijos. Como cada gesto de amor se convirtió en un recordatorio de que nunca sería suficiente. Y cómo, tras el divorcio, ella rehizo su vida,
mientras yo tuve que reconstruirme desde cero. El vídeo explotó en redes. En cuestión de horas se compartió miles de veces. Los comentarios se multiplicaron, gente indignada por la manipulación, por la hipocresía, por la crueldad. Nadie compraba ya la versión de pobres víctimas. La imagen que Antonio había intentado construir se desmoronó como un castillo de arena. Días después, Antonio borró sus publicaciones. Pero Internet no olvida. Pasaron 2 semanas y no tuve más noticias directas de ellas. Pero los rumores circulaban rápido en Madrid. Antonio había perdido su empleo, Marta, incapaz de pagar, abandonó la universidad tras el primer semestre, y, sin dinero ni casa, ambas terminaron viviendo en el piso prestado de una prima. Una tarde, mi hermano Sergio llegó como solía hacerlo cuando había novedades. Con un paquete de cervezas en la mano, se dejó caer en la silla de mi porche, dejó escapar un largo suspiro y abrió una botella. ¿Te has enterado de lo último?, preguntó antes de dar un trago. Lo miré en silencio, esperando. Marta está trabajando en una cafetería, media jornada. Antonio anda pidiendo préstamos por todos lados. ¿Te acuerdas de todos los que te atacaron en Facebook? Pues ahora callan. Cuando la verdad salió a la luz, se quedaron sin argumentos. Me recosté en la silla. No sonreí, no me reí. Pero dentro de mí algo se liberó. No era venganza, ni orgullo. Era cierre. Durante años cargué con la duda de si había fallado. Me preguntaba si, tal vez, con más paciencia o más generosidad, Marta me habría aceptado. Repasaba una y otra vez las discusiones, buscando donde había dicho lo incorrecto. Pero ese día entendí lo que nunca quise aceptar, no fue solo mi culpa. Ser padre no es un trabajo en solitario. Necesita equipo, unión, respeto mutuo. Yo intenté darle a esa niña disciplina, valores, futuro. Pero Antonio siempre me saboteó, alimentando su idea de que el mundo le debía todo y de que jamás tendría consecuencias. Eso, al final, fue lo que nos destruyó. Y esa verdad, por primera vez, ya no me dolía. Era como soltar un peso que había cargado media vida. Esa noche me quedé en el porche, cerveza en mano, viendo cómo el sol se hundía entre los tejados y teñía el cielo de naranja ardiente. El aire del verano aún pesaba, y las cigarras llenaban el silencio con su canto. Sergio, apoyado en la barandilla, me observaba con atención. ¿Sabes, Marcos?, dijo al fin, con una media sonrisa. Al final lo arreglaste todo. Fruncí el ceño, sin entender. ¿Cómo dices? Él levantó la botella y señaló hacia la lejanía. Le diste un hogar cuando no tenía nada. Fuiste su padre cuando más lo necesitaba. Y cuando ella lo tiró todo por la borda, le diste la lección más importante, que en esta vida nada se consigue gratis. No respondí. Solo me quedé en silencio, viendo el sol esconderse, con una paz que no recordaba desde hacía años. Hiciste lo que te correspondía, Marcos. El resto ya no dependía de ti. Las palabras de Sergio quedaron flotando en mi cabeza mucho más tiempo del que imaginé. Aquella tarde, mientras el sol desaparecía tras los tejados, por primera vez en años sentí que podía creerlo. 5 años más tarde, la vida me sorprendió con un encuentro que nunca busqué. Salía de una ferretería del barrio, con un rollo de cinta en una mano y el recibo en la otra, cuando al otro lado de la calle la vi. Marta. Estaba atendiendo mesas en una cafetería pequeña. Llevaba el pelo recogido de cualquier manera y un delantal mal ajustado. Tenía ese gesto de agotamiento que no desaparece con una siesta, un cansancio que se clava hasta en los huesos. Sus pasos eran lentos, los hombros caídos, los ojos vacíos. Su sonrisa, cuando aparecía, parecía un disfraz mal pegado. Durante un instante, la imagen me sacudió, ya no era la niña que corría entre los aspersores del jardín, riendo a carcajadas bajo el sol. Lo que vi era la sombra de aquella niña. Nuestros ojos se cruzaron a través del cristal. Primero solo fue un destello, luego la certeza. Marta se quedó inmóvil con la bandeja en la mano, como si el ruido del local se hubiera desvanecido. Abrió la boca un segundo, como si fuera a pronunciar algo. Asterisco, lo siento, asterisco o tal vez ayúdame. Nunca lo sabré. Me quedé allí, con el corazón golpeando en mi pecho, esperando que saliera, que rompiera la distancia. Pero no lo hizo. El peso de todos esos años de silencio se quedó entre nosotros como un muro imposible de escalar. Al final, le devolví un leve gesto con la cabeza.
cortés, distante. Y seguí caminando. Porque tenía razón en lo que dijo aquella vez, aunque le doliera, yo no era su padre biológico. Yo había decidido serlo. Yo me entregué a ese papel. Pero ella eligió soltarlo, rechazarlo, destruirlo. Y no había vuelta atrás. Seguí adelante, sin mirar atrás. Queridos amigos, hasta aquí mi historia. Quiero leer lo que pensáis en los comentarios. ¿Qué habríais hecho en mi lugar? ¿Creéis que fui demasiado duro, o simplemente puse un límite justo? Si esta historia os ha hecho reflexionar, no olvidéis darle a me gusta, compartirla y suscribiros para más relatos que nos recuerden algo importante. En la vida, el respeto y la lealtad son la verdadera base de una familia.